soy la bachiller Gracie Tafur. Mi grupo está conformado por José Pinto, Frangibel Tejeda y Gabriel Ruiz. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de prevención de los factores del medio que afectan la salud de la comunidad. A continuación vamos a visualizar un índice donde están cada uno de los temas que se van a ampliar dentro de la presentación. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es aquel cambio de temperatura que nosotros vamos a encontrar en nuestro ambiente, ya que va a tener una serie de patrones. Anteriormente, el cambio climático se habituaba solamente al ambiente, ahora no. Desde el pasado siglo XIX se incrementó que el cambio climático también hacía referencia a todas aquellas acciones humanas que permitían que éste hiciera un incremento de la temperatura, como por ejemplo la quema de basura, el petróleo, entre otros. El cambio climático afecta directamente lo que es la salud de la comunidad, ya que todos estos cambios están relacionados con enfermedades, ya sea tanto respiratoria, por vectores, por contaminación directamente. Entonces, todos estos cambios han sido de un gran impacto para la sociedad en el siglo XXI. ¿Qué efectos pueden tener estos cambios climáticos hacia la salud? Por ejemplo, va a tener un gran impacto durante toda esta generación y la futura, ya que no hay un cuidado correcto o tener conciencia a la hora de la quema de basura, a la hora de la quema de combustibles, no hay un cuidado correcto. ¿Qué pasa? Esto hace que también se incrementen los problemas para la salud pública, teniendo en cuenta que en condiciones generales, lo que es en nuestro país Venezuela, contamos con una salud pública un poco en escasez, y si no tenemos en cuenta lo que son todos estos factores ambientales y también aquellas acciones del ser humano que conllevan a que haya un incremento de esta temperatura y desarrollar patologías, como ya sabemos, respiratorias, esto hace de que aumente también un problema y se convierta también en un problema sanitario. Por eso tenemos todos esos factores que a la salud es afectado. Tenemos que tener en cuenta que para los centros de salud pública y privado debe haber campañas donde apoyen el cuidado ambiental, ya que se ha demostrado durante todo este tiempo la gran cantidad de desastres naturales que se desarrollan a partir de cada uno de estos cambios por no haber un cuidado apropiado. Mi nombre es Frangibel Tejeda y continuaré con los datos estadísticos de los últimos años en relación al cambio climático. Según la Organización Panamericana de la Salud, algunos de estos datos son los siguientes. La primera es que en el siglo XXI la temperatura media de la Tierra es de 1,1 grado, siendo esta más alta que a finales del siglo XIX. El Servicio de Cambio Climático de Copernicus advirtió que 2024 fue el año más cálido registrado y el primero por encima de 1,5 grados. Por otro lado, la última década, entre 2011 y 2020, fue la más cálida registrada en los últimos años. Asimismo, la OMM prevé que la temperatura media cerca de la superficie del planeta sea entre 1,1 y 1,9 grados, siendo esta superior al periodo de referencia de 1850 y 1900 para cada año, comprendido entre 2024 y 2028. En 2022, las concentraciones de los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, alcanzaron niveles sin precedentes. Por otra parte, 3.600 millones de personas ya viven en zonas muy vulnerables al cambio climático. Y además de esto, en 2022, las emisiones globales de CO2 alcanzaron un nuevo récord mundial, siendo estos factores preocupantes para la salud, para el ambiente y para el planeta en general. Se estima que aproximadamente habrán 250.000 muertes por enfermedades sensibles al clima, entre ellas estrés por calor, desnutrición, dengue y malaria, desde 2030 en adelante. En esta gráfica podemos observar el porcentaje existente de los factores emisores de gases de efecto invernadero
Entre ellos tenemos principalmente la energía eléctrica y térmica, la agricultura, la industria, el transporte y en un menor porcentaje los edificios y otros factores como la contaminación ambiental. Existen muchas medidas preventivas e importantes que podemos y debemos realizar para evitar los efectos negativos sobre el planeta y el cambio climático. Entre ellas tenemos, principalmente, ahorrar energía en casa. Gran parte de nuestra electricidad y calefacción funciona con carbono, petróleo y gas. Utilizar menos energía, reducir el uso de la calefacción y el aire acondicionado, cambiar a bombillas LED y utilizar electrodomésticos de bajo consumo es lo que se recomienda. Desplazarse a pie o en bicicleta. Las carreteras del mundo están saturadas de vehículos, la mayoría de los cuales utilizan diésel o gasolina. Caminar o ir en bicicleta en lugar de conducir reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y supone un beneficio para la salud y la forma física. Cambiar a un vehículo eléctrico. En muchos países los coches eléctricos contribuyen a reducir la contaminación atmosférica y causan muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero que en comparación a los vehículos de diésel o gasolina. Actualmente existen varios modelos y son a precios accesibles. Reusa, repara y recicla. Los aparatos electrónicos, la ropa y otros artículos generan emisiones de carbono en cada eslabón de la cadena de producción, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación y el transporte de los productos al mercado. Compra menos cosas, compra de segunda mano y repara lo que puedas y recicla lo que puedas. Por otro lado, consume frutas y verduras. Comer más verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, menos carne y menos productos lácteos puede reducir considerablemente el impacto medioambiental. Los alimentos de origen vegetal suelen generar menos emisiones de gases de efecto invernadero y requieren menos energía, tierra y agua. Asimismo, mantener limpio tu entorno es importante porque la contaminación del suelo y el agua se da principalmente por la basura desechada de forma inadecuada. Utiliza solamente lo que necesites y cuando tengas que tirar algo, hazlo correctamente. Educa a los demás para que hagan lo mismo y participa en las limpiezas locales de parques, ríos, playas y otros lugares. ¿Cuáles son los efectos positivos que podemos obtener y por lo tanto la importancia de todas estas acciones? Entre ellos, aumentar las áreas verdes en nuestras ciudades, crear grandes huertos urbanos, mejorar el transporte que utilizamos diariamente y por lo tanto mejorar la calidad del aire que respiramos, reduciendo de esta manera las enfermedades y generando beneficios para la salud de los humanos, animales y del planeta en general. La degradación medioambiental se debe al uso indiscriminado de los recursos naturales por medio de los seres humanos, y esto trae consigo alteraciones en todo el ecosistema, tanto a nivel local como global, presentándose por medio del calentamiento global, la acumulación de residuos, la destrucción de la capa de ozono, la inseguridad alimentaria y la aparición de nuevas enfermedades. Efectos nocivos para la salud. Los efectos contaminantes más constantes son los atmosféricos y esto se debe a la acumulación del dióxido de nitrógeno, el dióxido y el monóxido de carbono, que puede causar problemas devastadores tanto a nivel respiratorio, cardiovascular, neurológico, entre otros. Entre las causantes que más se destaca está el crecimiento económico de un país, ya que se debe utilizar la mayor cantidad de recursos naturales que éste posea para poder aumentar la producción del mismo, y esto trae consigo el crecimiento poblacional, porque deben aumentar la urbanización, es decir, deben aprovechar diversos suelos para crear viviendas. Obviamente también aumenta la actividad agrícola y ganadera, y el uso de fertilizantes también suele dañar estos suelos. El aumento de la actividad pesquera, porque eliminan una gran cantidad de especies que forman parte del ecosistema acuático. El transporte, debido a la emisión de desechos tóxicos, y las industrias, ya que ellas contaminan no solamente el agua, el suelo, sino también los aires, y por supuesto la deforestación, que eliminan completamente la vida de un planeta.
También existen contaminantes tanto del suelo y del agua proveniente de los plaguicidas, de los metales pesados y los residuos industriales, y esto trae consigo alteraciones en el ecosistema tanto acuático como terrestre. También existen contaminantes tanto del suelo y del agua proveniente de los plaguicidas, de los metales pesados y los residuos industriales, y esto trae consigo alteraciones en el ecosistema tanto acuático como terrestre. Hablando entonces de estadísticas de la degradación medioambiental, podemos decir y destacar que estamos utilizando 1,6 o 1.6 planetas Tierra equivalentes a recursos que van destinados a ropa, comida e infraestructura y otros recursos y otras necesidades cotidianas. Nuestras necesidades han aumentado y se han triplicado a partir de 1970 y nuestro planeta Tierra no puede soportar y no está soportando esta carga en recursos que va en aumento. Gracias a esto, el 90% de las especies marinas o de los peces marinos están ya a su capacidad máxima en cuanto a regeneración y capacidad de reproducción, ya que están siendo sobreexplotados. El 75% de las tierras están alteradas, su configuración está alterada, y además también las tierras en humedales están un 85% alteradas. También hablando de la agricultura, podemos destacar que meramente esta actividad supone una amenaza identificada para las 24.000 de las 28.000 especies de plantas que están en peligro de extinción. Además de esto, 1 millón de los 8 millones de fauna y flora de biodiversidad de nuestro planeta está en peligro de extinción gracias a nuestras acciones. Hablando ahora de las estadísticas de nuestro país en cuanto a degradación medioambiental, debemos destacar la deforestación. Una problemática que no es de ahora, sino que se ha ido desarrollando desde hace muchísimo tiempo, pero que ningún mandatario en nuestro país le ha dado la suficiente atención. Problema que se ha agravado últimamente, registrándose gracias a Sos Orinoco, que Venezuela ha perdido desde el año 2000 al 2020 790.500 hectáreas de árboles. Estas pérdidas se agravaron a partir del 2015, en el cual se perdieron 37% de nuestras áreas. Sos Orinoco no es optimista en cuanto a la reforestación o a la preservación de nuestro medio ambiente, ya que estima que para el 2025 tendremos pérdidas de 1.300.000 hectáreas de árboles. Esta es una problemática que no se le ha tomado la suficiente importancia, pero debemos conocerlo. Ahora, hablando sobre otra problemática en nuestro país, sería la contaminación de las aguas, en la cual el 40% de la población nacional no recibe o no tiene acceso a agua potable que esté totalmente limpia. Hablando de la minería, de la explotación minera, hay que destacar que hay dos caras o dos partes. Primeramente, la minería ilegal, que ha estado durante muchísimo tiempo en nuestro país y se ha ocupado de ir también degradando y destruyendo nuestro medio ambiente, que en cuestión de estadísticas se estima que hay 2.000 mineros ilegales que han deforestado o han acabado con 2.227 hectáreas de árboles y de terreno. Ahora, además de esta minería ilegal, la cual el gobierno no se ha ocupado de expulsarla totalmente o de erradicarla, se ha mencionado que se han hecho operativos o algunos trabajos para minimizar o reducir a estos mineros. También debemos hablar de los planes de minería del Estado, que también han impulsado la excavación y perforación del suelo en busca de oro, coltán y algunos materiales preciados. Esto también ha hecho una problemática grande y significativa, ya que han dañado las tierras, las han acabado y además han contaminado los suelos con mercurio y otras sustancias tóxicas. Además de esto, hablando de la contaminación del aire, la OMS expresó que Venezuela en Caracas había sobrepasado los gases contaminantes permitidos, es decir, que esta población que está en riesgo en Caracas está expuesta a una carga de aires contaminados mucho más alta que le debería ser o permitirse. Y ahora, hablando sobre las medidas de prevención y la importancia de estas mismas para el medio ambiente venezolano, debemos colocar en primer lugar claramente la reforestación y la preservación de nuestros bosques. Debemos realizar campañas para incentivar la siembra y el cuidado de árboles, que debe ser en nuestra época de lluvias, para que estos árboles tengan suficiente agua y puedan crecer tranquilamente.
Además que con esto incentivamos la reforestación de todas estas hectáreas que se han perdido. La segunda va de la mano con la primera, ya que es el control de la minería, tanto ilegal como la aprobada por el Estado, ya que si no cuidamos las tierras o si permitimos que se siga explotando este recurso con las consecuencias que trae, como la contaminación con mercurio y otras sustancias, no podemos recuperar estas tierras y no podemos reforestarlas nuevamente. Luego tenemos el control y la gestión adecuada del agua, que es principalmente para que podamos llevar agua a todas estas personas que no las tienen, para evitar enfermedades como el cólera u otras, y con esto beneficiamos a muchas personas, además de sanitizar y tener en control la mayor cantidad de agua en nuestro país. Luego también tenemos la educación a las personas y por último la protección de nuestro medio ambiente, que ya sean parques nacionales como playas, bosques, parques recreativos, ya que últimamente se ha usurpado o se han roto varias de estos reglamentos de estos grandes parques en pro o en beneficio del disfrute de las poblaciones, pero debemos ser más rigurosos y estar más al tanto y al pendiente de que no se sobrepasen estos límites para no perjudicar aún más nuestra flora y fauna. Gracias.